Hay un momento específico, una fracción de segundo, en el que tu vida financiera decide si te quedas exactamente donde estás o das un brinco a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera cree que exista. Y lo más curioso, este brinco no depende de algo que compres, de una inversión arriesgada o de una oportunidad milagrosa. Depende de algo tan simple, tan sutil, que si te lo dijera ahora, quizás no lo creerías. Pero es exactamente lo que separa a los que se estancan, de los que se expanden. Y cuando yo descubrí esto, cuando todavía era bombero, lleno de hollín y ganando un sueldo de miseria, me di cuenta de que todo lo que entendía sobre el dinero estaba completamente equivocado. El momento en que finalmente te das cuenta de que el problema nunca fue el dinero es desconcertante. Es casi como despertar de un sueño que duró años. Pasas tanto tiempo tratando de ganar más, esforzándote más, trabajando más horas, que ni siquiera te das cuenta de que estás luchando en la dirección equivocada. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí cuando aún estaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Veía a la gente a mi alrededor aprovechando oportunidades, avanzando, creciendo, mientras yo seguía atascado en una sensación de estancamiento. No era envidia, no era enojo, era algo más profundo, la impresión de que existía una barrera invisible entre quien yo era y quien quería ser. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Creen que el dinero es la raíz de la ansiedad, cuando en realidad la raíz es la sensación de falta de control sobre sus propias vidas. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que, no importa cuánto trabajes, nunca puedes ponerte al día con las cuentas, los gastos inesperados, el miedo a no poder salir adelante. Esa es la verdadera carga. No es el saldo de tu cuenta bancaria, es la creencia silenciosa de que tu vida financiera siempre está decidiendo por ti. Cuando ascendieron a ese compañero en lugar de a mí, lo primero que sentí fue una especie de vacío. No porque quisiera el puesto, sino porque me di cuenta de que estaba esperando que alguien o algo me impulsara. No tenía una visión clara para mi propia vida. No tenía ni idea de quién quería ser ni a dónde iba. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te atrapará. La verdad es que la prisión financiera más grande no es la falta de dinero, es la falta de dirección. La gente sin dirección trabaja duro, pero avanza poco. Viven reaccionando a los problemas, a las crisis, a los imprevistos, todo siempre urgente. ¿Has notado esto en tu propia vida? ¿Has visto cómo, cuando te falta claridad, cualquier evento puede desestabilizarte? Basta una llanta ponchada, una factura inesperada, un contratiempo en el trabajo, y sientes que todo se te viene abajo. No es porque seas débil, es porque sin claridad, incluso el obstáculo más pequeño parece una pared. Recuerdo un día específico en la estación de bomberos. Estábamos en un turno tranquilo y todos hablaban del futuro, planes de carrera, estudios, metas, sueños. Y cuando fue mi turno de hablar, simplemente no tenía nada, ni una respuesta. Era como si mi futuro fuera una página en blanco. Y esa sensación me causó un malestar tan profundo que todavía hoy puedo sentir el peso de ese momento. No era tristeza, ni vergüenza. Era la cruda realidad de que no había creado una visión interna capaz de guiar mis pasos. Este es el punto que casi nadie entiende. Tu vida financiera no mejora cuando ganas más. Mejora cuando te ves a ti mismo como alguien capaz de ganar más. Y esto no es autoayuda barata. Las investigaciones muestran que las personas sin claridad de identidad son más propensas a aceptar peores trabajos, a recibir salarios más bajos y a quedarse por años en entornos que no fomentan su crecimiento. Porque los que no saben lo que merecen, aceptan lo que les llega. Y te diré algo que aprendí viviéndolo en carne propia. El dinero es una consecuencia, no una causa. La mayoría de la gente cree que si tuviera más dinero, tendría más confianza. Pero es exactamente lo contrario. Cuando adoptas una visión interna fuerte, alineada, definida, es el dinero el que responde. Empieza a fluir hacia ti porque empiezas a tomar decisiones diferentes, a notar oportunidades que antes ignorabas y, lo más importante, a dejar de aceptar menos de lo que mereces.
Y quiero que reflexiones honestamente ahora. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque, en el fondo, no creías ser la persona indicada para recibirlas? ¿Cuántas veces pensaste en intentar algo más grande, pero te detuviste por miedo a parecer presuntuoso? ¿Cuántas veces viste a alguien más crecer y te preguntaste por qué a ti no te pasaba? La respuesta no está en el mundo exterior. Está en ese pequeño espacio entre quien eres hoy y quien crees que mereces ser. Ese espacio lo determina todo. Determina tus ingresos, tus elecciones, tu coraje, tus límites y tus posibilidades. Y por eso tu próximo brinco financiero nunca vendrá de un aumento de sueldo, un bono, una inversión milagrosa o la suerte. Comienza en el instante en que decides que ya no aceptas vivir sin claridad. Porque cuando finalmente entiendes que el problema real nunca fue el dinero, es precisamente cuando la transformación comienza. Hay un pensamiento silencioso, casi imperceptible, que determina cuánto dinero ganas incluso antes de que empieces a trabajar. Actúa como un techo emocional, psicológico e incluso conductual. Y lo más curioso es que no te das cuenta cuando está operando. Se esconde en las pequeñas frases que repites, los miedos que evitas enfrentar y las expectativas que tienes sobre ti mismo. Y es precisamente este pensamiento el que provoca que dos personas, con el mismo talento y el mismo esfuerzo, tengan resultados completamente diferentes. Cuando leí Piense y hágase rico, tuve una sensación que nunca había experimentado. Era como si alguien me hubiera puesto un espejo delante y por primera vez en mi vida pude ver la autoimagen que me había guiado por años. No era bonita, no era fuerte, no era poderosa. Era una imagen débil, llena de limitaciones aprendidas, moldeada por fracasos pasados, inseguridades e historias que me repetía a mí mismo. Y ese libro no cambió mi comportamiento. Cambió la forma en que me veía a mí mismo. Las investigaciones de la Universidad de Stanford muestran algo impactante. Cuando una persona cree que no es capaz, automáticamente reduce su nivel de esfuerzo, creatividad, iniciativa e incluso su capacidad de interpretar oportunidades. Esto significa que la creencia precede a la acción. Lo que crees ser limita o expande lo que haces, y esto explica por qué tantas personas inteligentes siguen ganando poco, porque trabajan duro, pero piensan en pequeño sobre sí mismas. Y aquí hay un punto que casi nadie tiene el valor de admitir. La mayoría de la gente no teme fracasar, sino brillar más de lo que cree merecer. Parece extraño, pero es cierto. Cuando no crees que eres digno de ganar más, no puedes cobrar más. Cuando no crees que eres capaz de crecer, no lo intentas. Cuando no crees que mereces la abundancia, rechazas oportunidades sin darte cuenta. ¿Cuántas veces has recibido un cumplido, una propuesta o una oportunidad y a pesar de eso, te saboteaste porque no eras lo suficientemente bueno? Este pensamiento automático ya ha destruido más carreras y resultados financieros que cualquier crisis económica, porque determina cuánto te permites. Y lo más peligroso es que se disfraza de prudencia, de realismo, de tener los pies en la tierra, cuando en realidad es miedo camuflado. Recuerdo exactamente cómo esto se manifestó en mi vida. Antes de abrir mi negocio de limpieza, tenía un hábito terrible. Cada vez que alguien me preguntaba a qué me dedicaba, inmediatamente me preparaba para minimizar, restarle importancia, disculparme por mi profesión, como si fuera insignificante. Y esto no tenía nada que ver con el trabajo en sí, tenía que ver con mi imagen interna. Era como si siempre estuviera tratando de evitar la posibilidad de ser juzgado. Y esto afectaba todo, mi forma de ser, mis decisiones, mi iniciativa, e incluso cuánto creía que podía ganar. Si observas honestamente tu propia vida, notarás señales similares. Quizás cobras menos por tu trabajo porque tienes miedo de parecer arrogante. Quizás aceptas salarios más bajos porque crees que es todo lo que puedes conseguir ahora mismo. Quizás no postulas a mejores puestos porque piensas que no estás listo. O tal vez incluso tienes buenas ideas, pero nunca las pones en práctica porque ese pensamiento automático te empuja a tu zona de confort.
Y todo esto ocurre incluso antes de la acción, antes de que te levantes de la cama, antes de que busques oportunidades, antes de que hagas cualquier movimiento. Por eso digo que tu ingreso se define internamente mucho antes de que aparezca en tu estado de cuenta bancario. Hay un momento en la vida en el que necesitas enfrentar la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién creo ser para ganar lo que quiero ganar? Esta pregunta es tan poderosa que asusta, porque cuando la respondes con sinceridad, te das cuenta de que el dinero que recibes hoy no se trata del mercado, de la crisis o de la mala suerte. Se trata del límite interno que te pusiste a ti mismo o permitiste que otros te pusieran. Y aquí hay una verdad incómoda. El mundo no paga por lo que haces. Paga por cómo te ves a ti mismo mientras lo haces. La confianza que proyectas, la actitud que adoptas, el valor que crees que entregas. Cuando mi autoimagen cambió, yo seguía siendo la misma persona por fuera, pero por dentro era diferente. A partir de ese momento, empecé a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Empecé a decir sí a oportunidades que antes rechazaba por miedo. Empecé a cobrar más por mi trabajo, no porque me volviera codicioso, sino porque finalmente entendí que mi valor no dependía de la aprobación de los demás. Este es el pensamiento que define tus ingresos. Y cuando cambias ese pensamiento, todo a tu alrededor cambia. No por magia, sino porque dejas de vivir como la versión limitada que otros han creado para ti. Y empiezas a vivir como la versión poderosa que siempre ha residido dentro de ti. La primera vez que escuché la historia de alguien que transformó literalmente su realidad, empezando con nada más que una visión mental, me cayó como un rayo, porque había visto este patrón desarrollarse en mi propia vida antes, pero nunca había comprendido su profundo significado. La historia de Jim Carrey siempre ha sido uno de los ejemplos más poderosos para mí, no por su fama, su humor o sus películas, sino por el puro valor de creer en algo que aún no existía. Manejaba solo por las colinas de Hollywood, repitiéndose una imagen del futuro tan vívida que se sentía más real que las circunstancias en las que vivía actualmente. Imagina la escena. Un joven sin un peso y desconocido, sin oportunidades tangibles, pero completamente comprometido con un futuro que solo él podía imaginar. Se escribió un cheque por $10 millones por servicios de actuación prestados. Lo guardó como un recordatorio constante y siguió actuando como alguien que ya era valorado, reconocido y bien pagado. Esto no es una fantasía infantil, es psicología aplicada, es neurociencia práctica. El cerebro humano no diferencia entre lo que imaginas repetidamente y lo que realmente experimentas. Registra patrones, identifica la frecuencia emocional. Empieza a alinear tus decisiones para que coincidan con la imagen interna que mantienes constantemente. Y cuando realmente comprendí esto, todo cambió. Porque por primera vez me di cuenta de que mi vida no estaba limitada por las circunstancias. Estaba limitada por las imágenes que yo mismo alimentaba. Nunca me había visto como alguien que realmente pudiera prosperar. Nunca me había imaginado rico. Nunca había permitido que mi propio futuro fuera más grande que la pequeña vida que conocía. Quería ganar más, pero me comportaba como alguien destinado a ganar menos. Anhelaba la libertad, pero me veía atrapado. Y si miras con honestidad tu propia vida, quizás notes algo similar. ¿Cuántas veces has visualizado realmente un futuro abundante? ¿Y cuántas veces te has imaginado exactamente como eres ahora mismo? ¿Cuántas veces has visualizado mentalmente nuevas posibilidades? ¿Y cuántas veces has reproducido mentalmente las mismas dificultades, los mismos miedos, las mismas limitaciones? Porque eso es lo que realmente construye tu realidad. No lo que simplemente quieres, sino lo que imaginas como normal para ti. Lo que Jim Carrey hizo no fue solo un acto simbólico, fue un proceso de condicionamiento mental. La misma técnica que emplean los atletas de alto rendimiento, que utilizan los ejecutivos y que a menudo usa, incluso sin saberlo, cualquiera que alcanza niveles extraordinarios. Imaginan antes de vivir, se convierten antes de conquistar, forjan una identidad antes del resultado
y esto no es exclusivo de personas famosas, no es un privilegio de Hollywood, no es una técnica secreta reservada para genios, es un mecanismo humano fundamental. Tu cerebro opera así también, siempre lo ha hecho. Desde la niñez has creído en imágenes internas, has construido lo que percibes como posible basándote en historias, recuerdos, fracasos, comentarios, comparaciones y percepciones anticuadas. Simplemente no te dabas cuenta de que podías elegir nuevas imágenes. Recuerdo vívidamente el día que intenté esto conscientemente por primera vez. Cerré los ojos e intenté imaginarme ganando más de lo que ganaba como bombero. Y fue profundamente incómodo. No podía mantener esa imagen. Se sentía como una mentira. Se sentía lejano. Se sentía completamente imposible. Esta es una de las señales más claras de que tu autoimagen está estancada. Cuando imaginar un futuro mejor realmente duele, porque la mente intenta proteger al tú que ya conoce. Pero persistí. Y cuando realmente persistimos en un nuevo patrón mental, algo empieza a cambiar internamente. Empecé a percibir oportunidades que antes parecían invisibles. Empecé a notar conversaciones que antes ignoraba. La gente empezó a traerme ideas, nuevos caminos, posibilidades. No porque el mundo en sí cambiara, sino porque yo finalmente estaba lo suficientemente receptivo para realmente verlas. Considera esto. Quizás hay oportunidades a tu alrededor hoy que no puedes percibir simplemente porque tu autoimagen actual todavía no lo permite. Quizás hay una versión de ti con más valor, mayor visión, inteligencia más aguda y ambición ilimitada, pero permanece latente porque sigues encadenado a las viejas narrativas de tu pasado. Lo que Jim Carrey hizo fundamentalmente fue obligar al futuro a trabajar a su favor incluso antes de llegar allí. Y tú también puedes hacer esto. No necesitas escribir un cheque, no necesitas manejar solo por la noche, pero sí necesitas cultivar una imagen mental tan potente, tan clara como el cristal, y tan consistentemente repetida que tu cerebro empiece a aceptarla como verdad y luego actúe como si fuera inevitable. La pregunta que queda es, ¿tienes el valor de visualizar un futuro que contradice completamente tu realidad actual? Porque es precisamente ahí, en ese choque entre lo que ves y lo que eliges percibir, donde tu vida financiera realmente empieza a transformarse. La verdad más dolorosa sobre la abundancia es que no garantiza estabilidad. Muchas personas creen que ganar más dinero resolverá todos sus problemas, hasta el momento en que lo logran. Y cuando lo hacen, descubren un tipo de desequilibrio que no proviene de la escasez, sino de la incapacidad de sostener el exceso. Eso es precisamente lo que observé cuando conocí la historia de MC Hammer, un ejemplo que siempre me ha impactado profundamente. Alcanzó la cima, ganó millones, vivió en la cúspide absoluta, pero lo perdió todo porque su identidad financiera carecía de la infraestructura emocional para manejar una abundancia que llegó demasiado rápido. No fue codicia, ni estupidez, ni mala suerte. Fue una profunda falta de preparación interna. Y eso es lo que siempre me esfuerzo por hacer que la gente entienda. El dinero no destruye a nadie. Lo que destruye es la ausencia de un sistema interno equipado para manejarlo. Si nunca has aprendido emocionalmente a sostener la prosperidad, esta se vuelve pesada, confusa e incluso amenazante. Y el aspecto más peligroso es que esto se desarrolla en silencio. No identificas el momento exacto en que empiezas a perder el rumbo. Simplemente aparece como una sucesión de decisiones menores, elecciones impulsivas, compras que asumes no harán diferencia, hasta que antes de que te des cuenta, has orquestado tu propio colapso financiero. Casi lo experimento de primera mano cuando mi compañía de limpieza empezó a despegar. En mi primer año, ya estaba ganando más de $100,000, algo completamente impensable para un joven que había abandonado la secundaria en 8º grado sin rumbo y pasó años saltando de un trabajo a otro. Pero aquí está la parte que casi nadie sabe. No tenía ni idea de cómo manejar ese dinero. Estaba completamente despistado. Ganaba mucho y gastaba mucho. No por irresponsabilidad, sino por miedo. Miedo a perderlo.
miedo a parecer menos que los demás, miedo a volver a ser el Bob inseguro, el Bob que nadie tomaba en serio, el Bob que limpiaba pisos y cambiaba el aceite en las gasolineras. Y el miedo hace cosas extrañas a la gente. Te hace actuar por impulso, intentando compensar años de escasez con decisiones emocionales. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo alarmante. Si no alteraba profundamente mi mentalidad, simplemente me convertiría en otro trágico ejemplo de alguien que ganó dinero y lo perdió todo. Lo sentí físicamente, lo sentí en cómo respiraba, en cómo escudriñaba mi estado de cuenta bancario, en cómo tomaba decisiones apresuradas, intentando desesperadamente aliviar una ansiedad que ni siquiera podía articular correctamente. La abundancia puede ser tan abrumadora como la escasez cuando te falta estructura interna. Y es precisamente por eso que tantas personas logran grandes cosas y luego se autodestruyen sin realmente entender por qué. Porque nunca cultivaron el elemento más crucial, su identidad financiera. Es esta identidad la que dicta si el dinero se convierte en una base para construir o en un catalizador para el caos. Y esto aplica a todos. Aplica a la persona que gana millones, a quienes ganan muy poco, y a todos los demás. Lo que realmente importa no es cuánto ganas. Lo que importa es quién eres mientras lo ganas. Quiero que reflexiones honestamente sobre esto. ¿Cuántas veces te has encontrado finalmente con dinero extra, un bono inesperado o un aumento, solo para que simplemente desapareciera poco tiempo después? ¿Cuántas veces has intentado ahorrar, invertir u organizar tus finanzas, solo para ser arrastrado de nuevo por los mismos patrones de miedo, impulsividad o compensación emocional? ¿Cuántas veces has sentido que el dinero se te escurre entre los dedos más rápido de lo que llega? Este patrón es mucho más común de lo que imaginas, y la ciencia lo valida. Estudios en psicología financiera revelan que individuos que crecen en ambientes de escasez tienen una mayor tendencia a tomar decisiones impulsivas cuando reciben sumas sustanciales. No es un defecto de carácter, es un condicionamiento. El cerebro intenta equilibrar años de carencia percibida con momentos de exceso, creando así un ciclo de inestabilidad. Pero la buena noticia, y quizás el punto más crucial de este tema, es que esto se puede cambiar, porque la identidad no es destino, es una construcción. Y cuando comprendes esto, cuando cultivas una mentalidad capaz de sostener la prosperidad, cuando desarrollas disciplina emocional y claridad interna, el dinero deja de ser una carga y en cambio se convierte en una herramienta poderosa. La verdad incómoda es que nadie pierde todo por incompetencia. Lo pierden porque nunca aprendieron a ser la persona capaz de retenerlo. Y eso fue lo que finalmente me salvó. Me di cuenta a tiempo de que, si no alteraba profundamente mi mentalidad, mi historia concluiría como incontables otras que empiezan brillantemente, solo para terminar en la ruina. Fue la disciplina mental la que me impidió repetir esos patrones destructivos. El punto es simple: es inútil ganar el mundo si sigues siendo alguien incapaz de sostenerlo. Y es justo esta conciencia la que empieza a construir la versión de ti que no solo logra la abundancia, sino que nunca más la volverá a perder. Hay un patrón silencioso que atrapa al 90% de la gente, manteniéndolos atorados en el mismísimo lugar. Y lo más intrigante es que parece tan lógico, tan común, tan normal, que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto carcome sus posibilidades de realmente prosperar. Es ese pensamiento que emerge casi como un lamento: le echo ganas pero no veo resultados. Esa frase, resonando en la mente, es uno de los mayores ladrones de resultados que jamás haya presenciado. No solo desmotiva, crea un ciclo psicológico de autosabotaje que se refuerza a diario, muchas veces sin que ni siquiera te des cuenta. Cuando crees que el esfuerzo no trae recompensa, tu cerebro entra en un estado de protección, se aleja de los riesgos, evita las decisiones audaces y le saca la vuelta a compromisos mayores. Prefiere mantenerte exactamente donde estás, incluso si ese lugar es doloroso, porque para el cerebro, la incomodidad conocida es más segura que
que el potencial de crecimiento. Y es justo ahí donde tantas vidas se quedan atoradas. Una persona le echa ganas, sueña en grande, quiere crecer, pero su pensamiento automático inconscientemente la convence de seguir con el freno puesto. Yo viví con esto por demasiado tiempo. Recuerdo pasar noches enteras yendo al cuartel, cumpliendo mis deberes en el heroico cuerpo de bomberos y repitiendo mentalmente una frase similar: nada me cambia nunca. Y esa sola frase influía en todo. Mi energía al despertar, mi entusiasmo al intentar algo nuevo, mi iniciativa al tomar riesgos, es casi como intentar manejar con el freno de mano puesto. Puede que avances un poquito, pero nunca de verdad progresas. Y cuando no avanzas, se crea la ilusión de que te estás esforzando en vano. Y quizá esto te ha pasado a ti. Arrancas un proyecto con entusiasmo, pero a la menor señal de dificultad, sientes el peso emocional de todas las otras veces que no funcionó. O intentas cambiar de carrera, buscar un sueldo más alto, construir algo propio, y pronto surge la sensación de que es imposible, porque nada de lo que intentas parece dar resultados inmediatos. Esto no es flojera, ni tampoco incapacidad. Este es el patrón mental trabajando en tu contra. El cerebro humano, según varios estudios en psicología conductual, tiene una predisposición natural a sobrevalorar las pérdidas y subestimar las ganancias. En promedio, interpretamos el riesgo negativo con 3 veces más intensidad de lo que interpretamos la posibilidad de ganar. Esto significa que, incluso con habilidades, oportunidades e inteligencia suficientes para subir de nivel, te sientes atorado antes siquiera de intentarlo. Es como si tu sistema emocional estuviera diciendo: mejor no, es peligroso crecer. Y recuerdo el momento exacto en que este patrón casi me impide arrancar mi negocio de limpieza, cuando el pensamiento «¿y si fracaso?» me paralizó por completo. Era un miedo tan visceral que lo sentí físicamente. El corazón se me aceleró, me sudaron las manos y todo en mí gritaba que me quedara justo donde estaba. Lo curioso es que nadie piensa: ¿y si funciona? ¿Y si mi vida cambia por completo? El cerebro no hace eso de forma natural. Siempre tira hacia la autopreservación, incluso si esa autopreservación destruye cualquier posibilidad de avance. Por eso tantas personas inteligentes, talentosas y trabajadoras se quedan atoradas en el mismísimo lugar. Cargan un patrón emocional que los convence de que el esfuerzo no vale la pena. Y una vez que esa creencia se afianza, distorsiona todo: sus decisiones, su coraje, sus oportunidades. Podrías estar a un paso de algo extraordinario, pero tu patrón te dice que te eches para atrás. El gran punto de quiebre ocurre cuando te das cuenta de que este pensamiento nunca fue un hecho, siempre fue un condicionamiento, un reflejo de experiencias pasadas, no una predicción de tu futuro. Y eso es liberador, porque cuando entiendes que es solo un patrón, finalmente puedes reemplazarlo, y un nuevo ciclo empieza a formarse. Pero antes de cualquier cambio, necesitas reconocer honestamente: ¿cuántas veces te has autosaboteado porque no creíste que el resultado llegaría? ¿Cuántas veces no diste el siguiente paso porque el miedo a fallar era más grande que la posibilidad de éxito? ¿Cuántas oportunidades se te fueron mientras tu mente repetía la vieja frase: no sirve, no va a funcionar? Este patrón es destructivo, pero solo sigue existiendo mientras tú creas en él. En el momento en que decides cuestionarlo, observar sus raíces, confrontarlo con hechos en lugar de recuerdos distorsionados, algo empieza a moverse internamente. Y cuando este movimiento arranca, te empuja a un lugar donde el esfuerzo ya no se ve como sacrificio, sino como una inversión, donde los retos ya no son señales de un fracaso inminente, sino de una expansión continua, donde cada pequeño paso no parece inútil, sino parte de un camino inevitable, porque en el fondo, lo que importa no es el esfuerzo en sí, es lo que crees sobre el esfuerzo, y cuando ese patrón finalmente cambia, tu vida financiera cambia con él. Fue justo el momento en que me di cuenta de que el éxito financiero no tenía nada que ver con la fuerza bruta, el esfuerzo puro o matarse trabajando,
que todo empezó a tener sentido para mí. No se trataba de levantarse más temprano que todos, ni de sacrificar más, ni siquiera de tener las mejores oportunidades. El punto de inflexión radicaba en lo que llamé frecuencia emocional. El estado interno que mantienes todos los días, incluso cuando nadie te ve. Este estado define cómo piensas, cómo actúas y, lo más importante, cómo interpretas las situaciones a tu alrededor. Reflexiona esto con calma. ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo todo bien, pero internamente sintiendo que te dabas de topes contra una pared? ¿Cuántas veces actuaste sin energía, sin creer, sin convicción, y luego terminaste frustrado porque no pasó nada? No fue falta de esfuerzo, fue un desajuste interno. La vibración que sostenías no era compatible con el resultado que deseabas, y cuando estos dos elementos, actitud y emoción, no coinciden, el universo no responde. Puedes empujar la vida con pura fuerza de voluntad, pero sin esta alineación interna, nada fluye. Esto lo noté por primera vez cuando empecé a ver pequeños resultados con mi negocio de limpieza. Era un negocio sencillo, nada glamuroso, pero funcionaba. Sin embargo, a pesar de eso, había días en los que me despertaba sintiéndome pequeño, inseguro, casi incapaz. Y esos días, por más que le echara ganas, las cosas simplemente no avanzaban. Los clientes cancelaban, el equipo se descomponía, yo regaba los horarios. Todo parecía atorado. No era coincidencia, era mi frecuencia interna saboteando todo lo demás. Y cuando empiezas a observar este patrón, se vuelve imposible ignorarlo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, cuando estás en un estado emocional más seguro, todo parece acomodarse? Como si el mundo cooperara, como si encontraras caminos que antes no eran visibles. Esto no es magia, es enfoque. Tu mente filtra la información basándose en lo que crees que es posible. Si vibras en la frecuencia de la escasez, solo ves riesgos. Si vibras en la frecuencia de la abundancia, ves oportunidades, y esa diferencia cambia por completo tu destino. Pero hay un detalle importante. Esta frecuencia no se sostiene sola. Necesita refuerzo, necesita práctica, necesita toma de decisiones diarias. Aquí es donde entra el punto que quiero enfatizar ahora. Si este video te está haciendo sentido hasta ahora, si te estás dando cuenta de que hay algo más grande, algo profundo trabajando dentro de ti, entonces haz esto ahora. Ahora que ya lo hiciste, respira hondo y quédate conmigo. Porque entender la frecuencia emocional es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es aprender a actuar desde ella. De nada sirve sentirse abundante y seguir tomando decisiones basadas en el miedo. De nada sirve visualizar grandeza y seguir comportándose como alguien pequeño. Necesitas alinear emoción, identidad y acción. Y fue justamente esta alineación la que cambió mi destino. El día que finalmente me detuve, me senté conmigo mismo y pregunté, ¿cuál es el estado emocional que coincide con el resultado que quiero? Fue el día en que mi realidad empezó a transformarse. No de una manera explosiva, sino de forma gradual, consistente, inevitable. Empecé a hablar diferente, empecé a posicionarme diferente, empecé a ver los problemas como escalones, no como barreras. Empecé a darme cuenta de que todo lo que deseaba ya existía en algún lugar y que solo necesitaba alinearme para llegar ahí. Y quiero que te des cuenta de esto ahora. No se trata de fingir que estás bien. Se trata de sostener conscientemente el estado emocional que se alinea con la vida que deseas. Esto es disciplina. Esto es construcción. Esto es madurez emocional. Porque cuando tu vibración interna cambia, el mundo a tu alrededor no tiene más remedio que responder a la misma frecuencia. Este es el punto de quiebre. Aquí es donde tu vida financiera empieza a moverse diferente. No porque algo externo haya cambiado, sino porque finalmente ajustaste la fuente de donde surgen todas las decisiones, tu estado interno. Cuando haces esto, ya no hay lucha, hay fluidez, hay dirección, hay claridad. Y es justo ahí donde el salto financiero deja de ser un sueño
y se convierte en una consecuencia. Hay una acción tan simple, tan pequeña, tan ridículamente fácil de hacer, que la mayoría de la gente subestima por completo su poder. Pero es precisamente esta acción la que empieza a reorganizar tu vida financiera de adentro hacia afuera. Estoy hablando de algo que parece casi infantil: anotar cada decisión financiera que tomes durante 7 días. Y cuando digo cada decisión, me refiero exactamente a eso. Desde comprar un café hasta cómo reaccionas a una oferta, a un impulso, a unas ganas repentinas de gastar, o incluso a la duda al invertir. La mayoría de la gente cree que es consciente de su propio comportamiento financiero, pero en la práctica no es así. Los estudios demuestran que el cerebro registra menos del 30% de las microdecisiones que tomamos a lo largo del día, especialmente aquellas relacionadas con el consumo. Y es en este espacio invisible donde se esconden los patrones más destructivos. Cuando empiezas a anotarlos, sacas este patrón de la oscuridad y lo traes a la luz de la conciencia. Y la conciencia lo transforma todo. Recuerdo la primera vez que hice este ejercicio. Solía pensar que era organizado, que tenía el control, que sabía exactamente a dónde iba mi dinero, pero solo me tomó 3 días darme cuenta de la magnitud de mi ilusión. Había pequeñas decisiones que tomaba en automático, casi siempre ligadas a mi estado de ánimo. Si estaba estresado, gastaba. Si me sentía inseguro, evitaba tomar decisiones importantes. Si estaba cansado, compraba cosas para intentar aliviar la tensión. Y lo más impactante es que no me había dado cuenta de nada de esto hasta que lo vi anotado en papel. Y quizá esto te pase a ti también. Tal vez tienes la sensación constante de que ganas lo suficiente, pero nunca ves que te sobre nada. O quizás sientes que siempre estás tratando de ponerte al corriente sin entender por qué tus esfuerzos no se materializan en crecimiento. Porque en el fondo, el problema no es falta de dinero, es falta de conciencia sobre tu propio comportamiento. Anotarlo expone este comportamiento, expone tus detonadores emocionales, expone tus creencias silenciosas, expone tu relación con el dinero de una manera tan clara y directa que se vuelve imposible de ignorar. Las personas que hacen este ejercicio reportan, en promedio, un aumento en la claridad financiera de hasta el 100% en una semana. No porque ganen más, no porque ahorren más, sino porque dejan de actuar en automático. Cuando sabes exactamente por qué decidiste gastar, por qué decidiste evitar algo, por qué tomaste una acción en particular, recuperas el control. Y donde hay control, hay dirección. Donde hay dirección, hay crecimiento. Quiero que imagines cómo sería tu vida si, por primera vez, pudieras ver claramente los patrones que sabotean tu progreso financiero. Imagina darte cuenta de que no compras por necesidad, sino por ansiedad. Que no evitas invertir por falta de dinero, sino porque tienes miedo de perderlo. Que no puedes ahorrar porque usas el consumo como anestesia emocional. Ahora imagina el impacto de finalmente ver todo esto con claridad. Y por eso digo que este ejercicio no tiene nada que ver con ahorrar. Tiene que ver con la conciencia, porque cuando te vuelves consciente, empiezas a tomar decisiones que reflejan quién quieres ser, no quién fuiste condicionado a ser. Empiezas a actuar con intención, no por impulso. Empiezas a elegir el camino de la construcción, no el de la compensación emocional. Y hay un detalle fascinante aquí. Al anotar tus decisiones financieras, no solo estás observando patrones, estás entrenando a tu cerebro para crear nuevos. Los neurocientíficos explican que la simple observación consciente de un comportamiento activa áreas responsables de la autocorrección y la adaptación. En otras palabras, empiezas a cambiar solo por verte a ti mismo. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después de una semana de anotarlo todo, noté un patrón tan claro, tan impactante, que casi sentí vergüenza por no haberme dado cuenta antes. Estaba usando el dinero para intentar llenar vacíos emocionales que no tenían nada que ver con las finanzas. Y esta revelación, por simple que parezca, fue uno de los mayores puntos de inflexión de mi vida. Y quizá este sea tu momento para darte cuenta de algo similar, porque a veces todo lo que necesitas
no es más dinero, ni más oportunidades, sino más verdad en tu relación con el dinero. Y esa verdad comienza con un lápiz, un pedazo de papel y 7 días de valentía para verte a ti mismo sin filtros. Hubo un momento específico en mi vida en que todo lo que había construido parecía a punto de derrumbarse. No era una crisis financiera externa, no era falta de clientes, no era mala suerte. Era algo mucho más profundo. Estaba creciendo más rápido de lo que mi identidad podía sostener. Y eso para cualquiera es peligroso. El éxito externo llegaba, pero internamente seguía pensando como aquel joven perdido que había abandonado el 2º año de secundaria para una serie de trabajos aleatorios, solo tratando de sobrevivir el día. Recuerdo una noche como si hubiera sido ayer. Había pasado horas trabajando, sirviendo clientes, limpiando espacios, organizando demandas, haciendo tareas que nunca imaginé hacer cuando todavía estaba en el departamento de bomberos. La compañía estaba cobrando impulso, creciendo, atrayendo atención. Por fuera todo parecía perfecto, pero por dentro me aplastaba el miedo de no poder con ello. Miedo al crecimiento, miedo a perderlo todo, miedo a que me expusieran como alguien que no era lo suficientemente bueno para eso. Llegué a casa agotado. Me senté en el suelo de la sala, recargando mi espalda en la pared, y sentí una presión en el pecho que no podía explicar. Era como si esta nueva vida pesara más de lo que podía cargar. Y, en ese instante, por primera vez en muchísimo tiempo, consideré seriamente rendirme. Incluso imaginé cómo sería regresar al departamento de bomberos. Un entorno familiar, predecible, seguro, sin decisiones difíciles, sin crecimiento aterrador, sin responsabilidad. Pero mientras miraba el suelo, tratando de justificarme que quizás sería sensato rendirme, algo completamente inesperado sucedió. En la esquina de la sala, todavía sobre una mesa improvisada, estaba el libro que lo había cambiado todo para mí. Piensa y hazte rico. Estaba abierto, y la página a la vista era precisamente uno de los pasajes que había subrayado hacía unas semanas. No fui al libro, pero parecía que esa simple vista me había jalado de vuelta. Como si fuera un recordatorio físico que decía, no llegaste hasta aquí por casualidad. Cerré los ojos y me hice una pregunta que nunca había hecho con tanta honestidad. Si me echo para atrás ahora, ¿cómo me veré dentro de 10 años? Y la respuesta llegó tan rápido, tan claramente, tan intensamente que me sacudió de una forma que no había esperado. Me di cuenta de que si me rendía en ese momento, no solo estaría abandonando un negocio, estaría abandonando la oportunidad de descubrir quién realmente podría llegar a ser. Estaría abandonando la versión más fuerte, más inteligente, más disciplinada y más valiente que existía dentro de mí, pero que solo aparecería si continuaba. En ese mismo instante, sentí que algo cambió dentro de mí. No fue euforia, no fue una motivación momentánea, fue una especie de determinación tranquila, un compromiso. Me levanté del suelo, respiré hondo y dije en voz baja, voy a descubrir hasta dónde puedo llegar. Y ese fue el punto de inflexión. El mes siguiente fue el mejor de mi vida hasta ese momento. Cerré más contratos en unas pocas semanas que en los meses anteriores combinados. Conocí gente que me abrieron puertas que ni siquiera sabía que existían. Y, por primera vez, sentí que no solo estaba trabajando, estaba construyendo algo. Estaba creciendo con la misma intensidad que mi negocio. Pero el detalle más importante de esta historia no son los ingresos de ese mes. No es la expansión, no es el éxito. El detalle más importante es que solo sucedió porque elegí continuar en un momento en que todo dentro de mí me decía que me echara para atrás. Este tipo de decisiones no aparece en los periódicos, no gana reconocimiento público, no ocupa titulares, pero es precisamente este tipo de decisión el que define el destino de una persona. Y quizá tú estás experimentando algo similar. Tal vez estás en un punto de tu vida donde todo parece demasiado grande, demasiado exigente, demasiado incierto. Quizás sientes que regresar a la seguridad es más fácil.
que mantenerse cómodo es más sabio, que rendirse duele menos que intentar. Pero si hay una cosa que aprendí esa noche en el suelo de la sala, es esta: el universo esconde sus mayores regalos exactamente detrás de los momentos en que piensas en rendirte. Y fue este entendimiento, nacido del dolor, el agotamiento, la duda y la casi rendición, lo que me hizo darme cuenta de una verdad que llevo hasta el día de hoy. Los mayores saltos en tu vida no suceden cuando todo va bien. Suceden cuando decides seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti quiere detenerse. El miedo es una emoción curiosa. Lleva la máscara de la protección, pero detrás de esa máscara a menudo se esconde el mayor saboteador de tu expansión. Especialmente cuando se trata de dinero, crecimiento y cambios de vida. La mayoría de la gente cree que el miedo aparece para advertirte que algo anda mal. Yo también pensé así durante mucho tiempo. Cada vez que sentía miedo, me retiraba, esperaba, posponía, hasta que me di cuenta de que, la mayoría de las veces, el miedo no me estaba salvando de un peligro, me estaba manteniendo atrapado en una vida más pequeña de la que podría vivir. Cuando te acercas a un verdadero salto financiero, algo dentro de ti se agita. Es como si tu mente dijera: cuidado, nunca antes has estado en este territorio. Y es verdad. Nunca has experimentado los ingresos que deseas. Nunca has experimentado el nivel de libertad que imaginas. Nunca has sido la versión de ti mismo que estás tratando de ser ahora. Así que el miedo surge para jalarte de vuelta a lo familiar. No porque lo familiar sea mejor, sino porque es conocido. El cerebro prefiere un infierno conocido a un paraíso incierto. Y esto es exactamente donde tanta gente se detiene. Piensa en las decisiones que cambiaron tu vida y que pospusiste por miedo. Esa oportunidad de tomar un puesto mejor, pero pensaste que no estabas listo. La oportunidad de iniciar tu propio proyecto, pero te echaste para atrás porque no era el momento adecuado. La invitación para unirte a alguien en un negocio, pero dijiste: lo voy a pensar, y nunca le diste seguimiento. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces te ha convencido el miedo de que solo estabas siendo prudente cuando en realidad estabas huyendo? He vivido esto muchas veces. Hubo una fase en mi carrera en la que ya ganaba bien, había construido algo sólido, pero aún así, el miedo a crecer más me seguía persiguiendo. Un día, recibí una invitación para dar una plática a un grupo mucho más grande de lo que estaba acostumbrado. Hasta entonces, ya había dado conferencias, impartido capacitaciones, grabado materiales, pero esa invitación era diferente. Era una empresa grande, con muchísima gente importante entre el público y contratos que se podían abrir a partir de ahí. En papel, parecía la oportunidad perfecta. Por dentro se sentía como una amenaza. Recuerdo estar solo, sentado con ese contrato en las manos, el estómago revuelto. Mi mente empezó a inventar todos los escenarios posibles. ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no les gusta? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si esto arruina todo lo que he construido hasta ahora? El miedo era tan convincente que hasta parecía sensato. No se presentaba como cobardía, sino como precaución, y así es como engaña a la mayoría de la gente. No grita: huye, susurra: mejor no te arriesgues. Y aquí hay un punto importante. El miedo siempre cuenta una historia, y esa historia casi siempre está basada en tu pasado, no en tu potencial. Se alimenta de los fracasos que has tenido, las humillaciones que has vivido, los juicios que has recibido. Toma esos recuerdos y los proyecta en el futuro, como si lo que pasó antes fuera prueba de lo que volverá a pasar. Pero eso no es verdad, es solo condicionamiento. En ese entonces, ya entendía lo suficiente sobre la mente y las emociones para darme cuenta de que el miedo hablaba más del yo viejo que del nuevo camino que estaba forjando. Me hice una pregunta sencilla, una que quiero que tú también te hagas cuando el miedo aparezca. ¿Este miedo me está protegiendo de un peligro real o solo me está protegiendo de crecer? La respuesta fue clara. Mi vida no estaba en riesgo. No iba a perder todo en una sola noche. El único riesgo real ahí era sentirme incómodo, ser desafiado,
ser empujado a un nivel más alto. En otras palabras, el riesgo de evolucionar. Aún así, no voy a fingir que todo se volvió fácil después. El día de la plática, las piernas me temblaban, el corazón se me aceleraba, la boca se me secó. El miedo estaba ahí. Pero hubo una diferencia crucial. No lo dejé que manejara. Lo puse en el asiento de atrás. Me acompañó, pero no tuvo la última palabra. Cuando terminé esa presentación, algo profundo cambió dentro de mí. No fue solo por el resultado, los contratos, las nuevas puertas que se abrieron. Fue porque entendí, en la práctica, que el miedo no se desvanece antes del salto. Desaparece después. No se disuelve mientras piensas, analizas, planeas. Se disuelve cuando cruzas la línea. Por eso siempre digo, el miedo es el guardián de nuevas realidades. Cada vez que intentes entrar a un nuevo nivel de ingresos, impacto o libertad, va a aparecer. Es casi como una especie de prueba silenciosa que pregunta, ¿de verdad quieres esto? ¿Lo quieres lo suficiente como para cargar con esta incomodidad hasta que se vuelva normal? La mayoría de la gente dice que no, incluso sin darse cuenta. Justifican, racionalizan, lo posponen para después, y así siguen viviendo dentro de los mismos límites, año tras año. Me gusta usar una analogía sencilla. Piensa en una puerta. De un lado está la vida que ya conoces, del otro, la vida que quieres vivir. El miedo es precisamente la sensación de tener la mano en la perilla de la puerta. Es la incomodidad de estar entre dos mundos, el viejo, que es familiar, y el nuevo, que es desconocido. Mucha gente se echa para atrás de la puerta, otros se la pasan toda su vida mirándola. Pocos tienen el valor de abrirla y cruzar, pero son esos pocos los que realmente elevan sus vidas. Y quizás, si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que tus mayores arrepentimientos en la vida no vinieron de las veces que intentaste y fallaste. Vinieron de las veces que ni siquiera lo intentaste, de esas oportunidades donde el miedo ganó antes de que siquiera pisaras el campo. El verdadero peso no está en las cicatrices del fracaso, está en las preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera ido? ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si hubiera creído en mí mismo en ese entonces? Cuando empieces a ver el miedo como una señal de que estás dejando ir a tu viejo yo, seguirá apareciendo, pero perderá su poder para mandarte. Te acompañará, pero no te definirá. Te susurrará, pero tú sabrás cómo responder. Y la respuesta, aunque sea silenciosa, será algo como, sé que estás aquí porque estoy yendo más allá de lo que conozco, y es exactamente por eso que voy a continuar. Es en este punto que el miedo deja de ser una prisión y se convierte en un punto de referencia. Un recordatorio de que estás en movimiento, una señal de que estás cruzando límites internos que muchos jamás se atreverán a enfrentar. Y es precisamente por eso que del otro lado de esta incomodidad reside todo lo que siempre has querido vivir. El cerebro no se mueve por intenciones, se mueve por repetición. Esta es una de las verdades más simples y poderosas que existen, y al mismo tiempo es una de las más ignoradas. Puedes desear riqueza, soñar con libertad, escribir metas en un cuaderno, pero si lo que repites todos los días es miedo, escasez, preocupación, autosabotaje y pequeñas decisiones incoherentes, eso es lo que tu sistema nervioso registrará como verdad. Y lo que registra como verdad hará todo lo posible por mantenerlo. Piensa conmigo, ¿cuántas cosas haces hoy en piloto automático sin siquiera darte cuenta? Cepillarte los dientes, manejar, desbloquear tu celular, abrir la misma aplicación, consumir el mismo tipo de contenido, reaccionar de la misma manera ante cualquier problema de dinero. No te detienes a pensar en cada una de estas acciones, simplemente suceden. Y eso es exactamente lo que sucede con tu relación con el dinero. No piensas conscientemente en cada reacción, simplemente repites un patrón que se instaló por años. Cuando entendí esto, me di cuenta de que no tenía sentido intentar cambiar mi resultado manteniendo la misma rutina mental. Quería ganar más, pero seguía repitiendo los mismos pensamientos de no me lo merezco, es difícil, no sé cómo. Quería crecer,
pero seguía repitiendo los mismos hábitos de alguien que se veía pequeño. Deseaba abundancia, pero alimentaba emociones de miedo y preocupación todos los días. Estaba tratando de cosechar un tipo de fruta plantando otro tipo de semilla. El cerebro actúa como una tierra fértil que no juzga la semilla. No se pregunta, ¿esto es bueno o malo para la vida de esta persona? Simplemente toma lo que se repite y lo convierte en un patrón. Si repites escasez, normaliza la escasez. Si repites abundancia, normaliza la abundancia. Si te pasas el día diciendo, todo está carísimo, nada me sale bien, nunca me sobra dinero, eso se convierte en un camino mental. En poco tiempo, incluso cuando aparece una oportunidad real, la interpretarás a través del lente de la limitación. Mira a un atleta de alto rendimiento. No entrenan solo cuando están motivados, ni solo cuando hay una competencia. Repiten. La repetición construye reflejos. Los reflejos construyen resultados. Con el dinero es lo mismo. Necesitas crear reflejos de prosperidad, no solo momentos de entusiasmo. Y no estoy hablando de frases positivas lanzadas al aire, repetidas sin emoción o conexión. Estoy hablando de reemplazar patrones enteros. Por ejemplo, si hoy, cada vez que surge un problema financiero, tu reflejo es entrar en pánico, culparte y decir, siempre ha sido así, ese reflejo necesita ser roto. ¿Cómo? Introduciendo conscientemente una nueva forma de responder a la misma situación. Digamos que surge un gasto inesperado. En lugar de repetir el viejo guión mental, esto siempre me pasa, ya no puedo más, nada me sale bien, haces una pausa y te preguntas, si yo ya fuera la persona económicamente fuerte que quiero ser, ¿cómo reaccionaría a esto en este momento? Esta pregunta es simple, pero cambia el juego, porque fuerza a tu mente a ensayar una nueva respuesta, una nueva postura, una nueva identidad. Al principio, esto se sentirá extraño, incluso forzado. Es como aprender a escribir con la otra mano. Tu cerebro se quejará. Querrá volver a la vieja reacción, porque es familiar. Pero si persistes, si repites esta nueva respuesta, poco a poco tu sistema empieza a entender. Ah, así es como manejamos esto ahora. Y lo que era esfuerzo, se vuelve natural. Exactamente como lo que me pasó a mí cuando empecé a adoptar una postura diferente ante las deudas y los desafíos financieros. Antes, cualquier cuenta grande me desequilibraba. Se sentía como la prueba de que no estaba listo, que era irresponsable, que todo podía colapsar. Después de que empecé a entrenar mi mente, cada desafío comenzó a ser interpretado como una prueba de crecimiento. En lugar de ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregunté, ¿qué me está exigiendo esta situación que me convierta? La pregunta era diferente. El patrón mental era diferente. Y, en consecuencia, las decisiones también empezaron a ser diferentes. Si, en esos momentos, repites el viejo discurso de que el mundo es injusto, que la vida es difícil, que el dinero es un problema, ese es el guión que tu cerebro reforzará. Pero sí, en esos mismos momentos empiezas a repetir internamente, estoy aprendiendo a manejar esto. Puedo encontrar una mejor manera. Me estoy convirtiendo en alguien capaz de sostener la abundancia. Estás instalando nuevos caminos. La neurociencia muestra que las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Esto significa que cuanto más asocias un tipo de pensamiento con una emoción específica, más fuerte se vuelve esa vía. Si asocias inmediatamente cualquier tema financiero con ansiedad, culpa y miedo, fortaleces esa red. Si empiezas a asociar el dinero con responsabilidad, crecimiento, oportunidad y aprendizaje, una nueva red empieza a formarse. Quiero que pienses ahora en cómo están estructurados tus días en términos de repetición. Te despiertas quejándote o dando gracias. Hablas de problemas o de posibilidades. Pasas más tiempo pensando en todo lo que podría salir mal o en todo lo que puedes construir hacia adelante. Vives reviviendo errores o imaginando quién puedes llegar a ser. Y por eso es que siempre insisto, no basta con querer un resultado diferente. Necesitas convertirte en alguien que repita otro patrón. La pregunta no es ¿qué quiero tener? La pregunta es ¿qué versión de mí mismo estoy practicando día con día?
Si encarnas constantemente la versión cansada, insegura y reactiva de ti mismo, será esa versión la que tome todas tus decisiones financieras importantes. Sin embargo, si empiezas a practicar día tras día una versión más fuerte, más consciente, más responsable, ese será el yo que tomará las riendas cuando surja la siguiente oportunidad. En lugar de intentar controlar el futuro, empieza a observar lo que repites constantemente en el momento presente. Porque la verdad es que tu realidad no se forja el día que el dinero llega a tu cuenta bancaria. Se está moldeando con cada pensamiento, cada reacción y cada pequeña decisión que repites tan seguido que ya ni siquiera lo notas. Y cuando te das cuenta de esto, cuando empiezas a cambiar deliberadamente un pensamiento, una palabra o una reacción a la vez, descubres una verdad poderosa. No eres prisionero de los patrones que has heredado. Eres el arquitecto de tu nueva realidad. Y este plano se crea a través de lo que te permites repetir. Estás mucho más cerca de tu próximo gran avance de lo que te imaginas. A veces, todo lo que se necesita es un cambio interno minúsculo, casi imperceptible, para que el mundo a tu alrededor empiece a responder de una manera totalmente diferente. Y es precisamente este tipo de revelación lo que puede transformar caminos de vida enteros. Si este contenido ha encendido algo dentro de ti, una idea, una reflexión, quizás incluso una incomodidad, y sin duda un rayo de posibilidad, por favor, comparte este video con alguien especial a quien también le pueda servir. A veces un solo mensaje llega justo cuando alguien más lo necesita. Gracias por acompañarme en este viaje de expansión. Espero verte en el próximo video.